Vamos a hablar más del recorte del gasto. Publicó esta mañana en la prensa la imagen realmente es demoledora. El señor Montilla ayer en el Senado y a 3 metros el señor Chávez, uno hablando en catalán, el otro con el pinganillo, los dos andaluces, uno hablando, como le digo, en catalán, el otro hablando en castellano y con traducción simultánea de por medio. Mire, la imagen es demoledora, la imagen es la representación del absurdo al que nos ha llevado el gobierno del señor Zapatero y del absurdo en el que nos tiene sumergidos la política del Partido Socialista Obrero Español. Que dos andaluces están entendiéndose a través de la traducción simultánea en el Senado cuando hay una lengua que les es común a los dos, con independencia de que el señor Montilla sea andaluz de nacimiento, pero hay una lengua que le es común a los dos, como es el castellano, que es la lengua de todos los españoles, que todos tenemos el derecho a utilizar y el deber de aprender. Es de tal esperpento, tal barbaridad lo que ha propiciado el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero en este país, y tengo que decirlo, con el apoyo incondicional de todos los varones del Partido Socialista, incluido del que estábamos hablando antes, que francamente no tiene nombre. Con el gasto que tenemos en este país, congelándole las pensiones a los funcionarios, haciendo las pensiones a los pensionistas, haciendo un recorte drástico en los sueldos de los funcionarios, que el Partido Socialista y el Gobierno diga que hay que gastar el dinero en estas cosas, es insultar a aquellos que también se les ha dicho por parte del señor Zapatero que van a ser los receptores de sus desmanes y su despilfarro. Yo creo que es un esperpento y además desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos de nuestra nación, teniendo una lengua común, no entiendo por qué hace falta algo así.